Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de la carta a los Éfesos, el libro de los Efesios, y vamos hoy a continuar con lo que es Efesios 2, desde el 19 en adelante, donde nos habla de que Cristo es nuestro fundamento. Cristo es nuestro fundamento. Ya conociendo lo que es fundamento, nuestra base, el cristiano debe de partir desde la base de Cristo. Por eso en Gálatas nos habla en Hechos del fundamento de los apóstoles. Los apóstoles que estuvieron con Cristo, Él le habla del Evangelio, lo manda a predicar, y usted y yo como cristianos debemos de basarnos en la base de los apóstoles, en el Evangelio de Cristo que fue llevado por los apóstoles. Y dice aquí, recordando que nos hablaba de que Cristo es la paz, que habla que tanto los judíos como gentiles ya son uno, ¿verdad? En cuanto para la salvación debemos de predicar lo mismo que predicaron los apóstoles, perdón, y debemos de saber que ya somos uno, ya no hay dos, de dos pueblos hizo uno. Y aquí, pues, le dice Pablo en Efesios 2, 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice el 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta palabra que hemos leído, corta, pero tienen realmente mucho sabor, como yo le digo. Dice Pablo aquí en el verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Recordemos que los judíos querían hacer que los gentiles se circunciden. Y Pablo le decía que de nada sirve nada de esto, que somos salvos a través, ¿verdad?, de la fe que tenemos. Entonces entramos en la gracia que el Señor nos da a través de Jesucristo. Entonces cuando dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, los gentiles ya somos conciudadanos junto con los judíos. Entonces, extranjero ni advenedizo, o sea, ya no somos extraños, ni intrusos, ni forasteros, sino miembros de la familia de Dios. Usted puede ver a Filipenses 3:20, a Gálatas 6:10. Cuando nos habla de la familia de Dios, de los redimidos, de aquellos que ya han aceptado al Señor como su Salvador, se han bautizado para el perdón de su pecado y se mantienen obedeciendo al Señor. Entonces, ¿qué es un extranjero? La palabra vino a referirse a un extranjero que habita como un transeúnte o peregrino en un país sin los derechos de la ciudadanía. Un transeúnte que entró a un país, fue y visitó y se fue. Es un transeúnte. Pero ya somos conciudadanos los unos con los otros ya del reino. Entonces dice que el transeúnte no tiene derecho a la ciudadanía. El vocablo se aplica, un ejemplo, a Abraham y a Moisés, que eran peregrinos en un país que no era el de ellos. Usted puede ver a Hechos 7, 6 y 29. Y al cristiano que viaja por este mundo como un extranjero, cuya ciudadanía y residencia última se hallan en el cielo. Primera de Pedro 2:11. Hoy en día, el cristiano está de paso en un peregrinaje en la tierra. Pero la morada del cristiano está en el cielo. Pero para conseguir esa morada en el cielo, tenemos que obedecer la palabra del Señor, respetar su palabra, amar al prójimo como a sí mismo. Todo ese tipo de situaciones tenemos que hacer como cristianos. Si usted hoy en día no ama a su prójimo, si yo no amo a mi prójimo, si yo no obedezco la palabra del Señor, si yo no me entrego al Señor, no vamos a tener ciudadanía en el cielo.
tanto usted como yo. Y es fácil. Empecémonos amándonos uno por otro. Y no de labios, sino de corazón. Porque yo lo amo hoy domingo, yo lo amo el domingo que estoy en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Y el lunes cuando ya me voy para mi casa, ya el lunes se me olvida que usted es mi prójimo, ya el lunes se me olvida que soy cristiano. Y tenemos que ponerle nuestra parte, porque realmente cada día como que el amor se está yendo, aunque el amor nunca dejará de ser, pero se nos está yendo el amor. Aquí la clave es que no quedemos a amar al prójimo. Y si no amamos, no perdonamos. Y si no perdonamos, vamos a tener problemas. Y tenemos orgullo. Y tenemos que dar todo eso. Porque recordemos que ya no somos extraños, intrusos ni forasteros, sino miembros de la familia de Dios. Y yo no puedo odiar a un cristiano. Yo tengo que amar a los hermanos, tengo que amar a los demás. Y realmente nos falta mucho por hacer. Por lo menos de parte mía, así lo entiendo. Siguiendo, aquí el verso 20 dice de esta manera: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Y ese fundamento de los apóstoles, ¿quién se lo da? Se lo da Cristo, ¿verdad? Y así como los apóstoles predicaron la sana doctrina, predicaron la palabra del Señor, así usted y yo como cristianos debemos de predicar bajo el fundamento de los apóstoles, no el de Moisés, que era la ley, no el de Abraham, bajo el fundamento de los apóstoles, que es muy importante. Debemos de revisar bien qué significa fundamento y nos daremos cuenta que entonces dice aquí el verso 20, edificado sobre qué, el fundamento de quién, de los apóstoles. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles? Cristo. Cristo le enseñó a ellos. Entonces, y profeta, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Cristo. Predicar a Cristo, predicar la gracia, no la ley. ¿Entiende? Entonces, Jesucristo mismo. Aquí los apóstoles y profetas, que aquí se alude a los apóstoles fundadores, como en Apocalipsis 21:14, Mateo 16:18, 21 y 22. Y la metáfora, cualidades de una cosa son figurativas trasladadas a otra, del cuerpo, trasladada a otra, del cuerpo. Efesios 1, 21 y 23, que es llenado por Cristo completamente. La del edificio, templo habitado por Dios a través del Espíritu Santo. Dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo como santo en el Señor. Usted puede ver la 1 Corintios 3, 16, 17. Y dice el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando Cristo mora en el creyente, cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, es simplemente porque estamos obedeciendo su palabra. Si yo obedezco la palabra, si usted obedece la palabra, el Señor está morando en nosotros. Pero inmediatamente si nosotros echamos la palabra a un lado y es los conocimientos que creemos que tenemos y es lo que nosotros pensamos que es, entonces así realmente no mora el Señor en nosotros. ¿Cómo mora? Mora a través de su palabra. Cuando yo leo aquí que no debo hacer esto, no debo hacer aquello, el Espíritu Santo está morando en mí. Aquí tenemos la palabra. Entonces el Espíritu Santo mora a través de aquí, de la palabra, si obedecemos la palabra. Realmente, así como los judíos, ¿verdad?, que creen en Cristo, van a llegar al cielo. Los que creen en Cristo, así los gentiles, ya de dos pueblos uno, todos somos del Señor, todos uno, vamos a entrar al cielo si obedecemos su palabra, si obedecemos al Señor. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy y después vamos a venir con el capítulo 3, donde vamos a hablar de el misterio revelado. Le doy gracias a Dios primeramente por permitirme llegar hacia ustedes y a ustedes también le doy gracias y por favor le exhorto a que lean la palabra, que le escudriñen. Hoy estuvimos leyendo acerca de que Cristo es nuestro fundamento. Usted puede ir y revisar su palabra y se dará cuenta que es así. Recordemos a Mateo 16, 18, donde el Señor le dice a los apóstoles
¿quién dicen los hombres que yo soy? Le dice Pedro, uno dicen que tú eres Abraham, otro dicen que tú eres Moisés. Y Jesús le dice a ellos dos, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, le dice. Nosotros estamos fundamentados bajo el fundamento de los apóstoles bajo Cristo. Entonces lo que tenemos que predicar es a Cristo, no a nadie más. Señores, gracias por su sintonía. Recordemos que venimos ahora con el capítulo 3, el misterio revelado de Efesios. Que la paz de Dios esté siempre con nosotros. Bye bye.